Ya en alguna otra ocasión ha estado con nosotros. María Jesús del Barco, buenos días. Hola, buenos días. Aquí mis compañeros que me acompañan en la tertulia y las noticias que estamos contando es que la reforma de la ley del solo sí es sí será inminente. Pero a partir... O mejor, señora magistrada, ahora eso ¿cómo se hace? ¿Cómo se enmienda la ley del solo sí es sí? Bueno, al parecer el Gobierno va a presentar una proposición de ley, o sea, no un proyecto de ley, con lo cual tampoco habrá y los informes preceptivos del Consejo General del Poder Judicial, del Consejo Fiscal o del Consejo de Estado. Dicho lo anterior, teniendo en cuenta que para la ley del solo sí es sí ya se hicieron estos informes, digamos, advirtiendo de lo que no debía ser, pues hombre, aunque lo recomendable es que siempre se hagan los informes preceptivos, porque son informes técnicos y son informes objetivos, pues bueno, digamos que como ya están hechos, a ver si son capaces de enmendar la tremenda, bueno, pues casi chapuza que han hecho. Y a partir de ahora, pues bueno, si hay un cambio legislativo, pues afectará a todos los hechos ocurridos desde el momento en el que, bueno, entre en vigor esa ley. Quiero pensar, bueno, he entendido por las declaraciones que han hecho determinados ministros que esta reforma supondría una elevación en la duración de las penas para estos delitos, en atención también a la gravedad, según haya habido o no violencia o intimidación. La gravedad de estos, o sea, incrementar la duración de la pena afectará únicamente a los hechos cometidos desde que entre en vigor, no a este tiempo intermedio desde que ha entrado en vigor la denominada ley del sí es sí y hasta que entrara la reforma. Y esta reforma que se pretende del Código Penal para estos delitos contra la libertad sexual no afectaría, si elevara la condena, a todas las condenas que se están ahora revisando. O sea, que digamos... A ver, que el mal ya está hecho, en el sentido de que seguirán revisándose condenas y en algunos casos esta revisión traerá aparejada la rebaja de la pena o incluso la excarcelación, como hemos visto. Pero bueno, si se enmienda a futuro, en el sentido de que estos hechos tan graves reciban el castigo que hasta ahora estaban recibiendo, hasta la ley del solo sí es sí, pues bienvenida sea la reforma. Pero entonces, como están hablando, ahora es todo muy precipitado, vamos, en 24 horas han cambiado las tornas, hablan de la subida de las penas, ¿eso evitaría las excarcelaciones? No, vamos a ver, nuestra Constitución establece claramente la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras, es decir, que cualquier ley que se dicta, y singularmente las leyes penales, si castigan más, no pueden aplicarse con carácter retroactivo, hacia atrás. ¿Qué significa? Pues que únicamente se puede aplicar cuando son beneficiosas, que es lo que ha pasado con la ley del sí es sí, porque como ha bajado la duración de las penas, por eso se están produciendo las revisiones de todas las condenas, que es lo que pasa con carácter general en cualquier reforma que se hace del Código Penal, si esta trae aparejada una rebaja de las penas. Pero como parece que la reforma iría orientada a subir las penas, pues no va a tener estos efectos retroactivos, porque es algo inconstitucional, porque así lo declara nuestra Constitución, lo declara el Código Penal y también el Convenio Europeo de Derechos Humanos del que España es parte, y es algo que, bueno, que es una... nadie se puede ver sorprendido con una sanción más alta o que se castiguen hechos que antes no eran, que cuando se cometieron no eran castigados, ¿no? Porque, bueno, es seguridad jurídica y que es un derecho fundamental también, es el derecho a que a ti no te condenen por algo que no era delictivo o que te apliquen una pena superior a la que estaba vigente cuando tú cometiste ese hecho. Y lo traslado no solamente a los delitos, vamos a pensar pues en las sanciones que te pueden poner en tráfico o las de la agencia tributaria, ¿no? Lógicamente te tienen que sancionar siempre de acuerdo con la legislación vigente en el momento en el que tú cometes los hechos. Y cuando se produce cualquier bonificación o cualquier bonanza o rebaja de las condenas o de las sanciones impuestas, entonces sí que procede esa revisión. Así que a futuro, pues permitirá castigar con penas más altas estos delitos, pero en este tiempo intermedio estos hechos, como tienen una pena más benévola, pues aplicarán a los hechos cometidos esta pena más benévola y además obliga también a hacer esta revisión de todas las condenas. Pero esto con independencia de que la ley entrará en vigor hace unos meses y se derogue por una reforma dentro de mes y medio, ¿no? Aunque la ley hubiera tenido una vigencia de horas o de días, esto hubiera sido así. ¿Y cuánto tiempo puede pasar
entre, en fin, que se atiendan esos informes, ahora que va con una cierta celeridad. Bueno, como van a ir por proposición de ley, no son necesarios estos informes, se eluden todos estos trámites y pasará pues un mes y pico. Mes y pico. Mes y medio. Sí. Sí, y señora magistrada, esta proposición de ley, esta reforma que se va a llevar a cabo, no tiene nada que ver con aquello que nos dijeron de una aclaración en el artículo dispositivo, ¿no? No, vamos a ver. Ayer leía en la presentación de las 10 propuestas que se hacían de carácter urgente por el Ministerio de Igualdad. Se decía que para implementar la ley del sí es sí, que estos efectos que preocupaban a la sociedad de la ley del sí es sí se estaban produciendo por una defectuosa aplicación o una incorrecta aplicación del derecho transitorio. Para empezar, aquí no hay derecho transitorio porque la ley del sí es sí no tiene ninguna disposición transitoria. En otras leyes penales, en otras modificaciones penales o incluso en el propio Código Penal de 1995 sí que se incluyeron unas disposiciones transitorias, pero ojo, cualquier disposición transitoria debe tener su cobertura constitucional, no puede ir más allá de lo que dice el artículo 9.3 de la Constitución y lo que dice el artículo 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. O sea, no puede suponer negar, digamos, la revisión de esa condena cuando es favorable al reo. Vamos a ver, es permitir, y es que ahora lo estamos viendo con el delito de los delitos contra la libertad sexual, pero a que nadie se nos ocurriría pensar que si han derogado el delito de sedición permanecieran en prisión los condenados. Pues es que es lo mismo, cuando se produce una reforma penal, pues hay que asumir esas consecuencias, ¿no? Bueno, María Jesús del Barco, magistrada, presidenta de la APM, Asociación Profesional de la Magistratura, gracias por estar con nosotros. Un saludo desde Andalucía y buenos días. Buena tierra. Hasta luego. Adiós.